Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo video y espero seguir contando con su apoyo. Sin más que decir, iniciemos el video de hoy. Capítulo 1. A la mazmorra de la luna nueva. Me encontré con algo de tiempo libre en mis manos. Hoy, había sido convocado por el gremio de aventureros, así que supuse que el pago del cadáver del Tarasca estaba ahí. Con eso en mente, hice planes para visitar al herrero, al armero e incluso a un comerciante general al final. Con ese fin, me aseguré de tener suficiente tiempo para completar mis tareas. Si bien obtendría bastantes monedas de la venta del Tarasca, la cantidad que recibí apenas era suficiente para el extravagante programa que había planeado inicialmente para hoy. Ah, sí. Un fracaso de mi parte. En otro asunto, mientras viajaba al herrero y al comerciante general para adquirir armas y equipo básico de aventurero para Alice, el viaje al herrero era de naturaleza personal. Tenía una buena cantidad de ropa, por supuesto, acumulada durante mi vida como Rent Faina, un humano normal. No hace falta decir que apenas había aberturas en la parte trasera. Como tal, era seguro asumir que mis alas tendrían dificultades para encontrar una salida en dichas prendas y eso era un poco insuficiente. Fue con esos pensamientos en mente que me dispuse a comprar ropa a medida. Todo se haría por encargo y se adaptaría a las especificaciones que me permitieran enfrentar a los peligros de las mazmorras. Como resultado, era considerablemente más caro. Supuse que el pago del Tarasca sería más que suficiente, pero, por supuesto, estaba muy equivocado. Maldita sea. Para empeorar las cosas, la ropa que tenía originalmente ya estaba bastante hecha jirones y necesitaba reparaciones urgentemente. Debido a mis ingresos relativamente bajos al comienzo de mi viaje, casi no hice compras innecesarias y, además de eso, había estado usando la ropa durante bastante tiempo a través de mis evoluciones a Ghoul y Esclavo. Estaban sucias, por decir lo mínimo, con algunos restos menos de lo habitual pegados en la tela. Después de todo, la sangre y los fragmentos de carne no eran exactamente normales de encontrar en la ropa. Lavaba mi ropa todos los días, pero ese no era el problema aquí. Ahora que era casi indistinguible de un ser humano normal, el solo hecho de pensar en mí usando la ropa que había usado cuando era aún más monstruoso, bueno, era un pensamiento difícil de aceptar como mínimo. Esta era una oportunidad tan buena como cualquier otra, así que me dispuse a comprar reemplazos. Desafortunadamente, no estaba destinado a ser. El problema principal, por supuesto, eran las monedas. Recibiría una buena suma por el desmantelamiento y la venta del cadáver, sí, pero si tuviera que encargar ropa a medida, casi no me quedaría nada para las armas, el equipo y demás de Alice, sin mencionar a Lorraine y sus honorarios de tutoría. De repente, me sentí bajo una inmensa presión financiera. Podía sentir el peso de las deudas aplastando mi propio ser. Ser un individuo con múltiples deudas, pensar que tendría que vivir así, al día y cargado de deudas, ¿qué pecados, exactamente, había cometido en mi vida pasada para merecer esto? No pude evitar pensar que debería haber vivido una vida más piadosa y recta. Bueno, en cualquier caso, supongo que así eran las cosas. En lugar de quejarme repetidamente de que tenía pocas monedas, debería idear algún tipo de plan. Sí, un plan para ganar una suma considerable de monedas. Tarde o temprano, el caparazón intacto del Tarasca se vendería y, cuando lo hiciera, sería bendecido con una ganancia extraordinaria. Hasta entonces, tendría que seguir viviendo mi humilde estilo de vida al día, ahorrando donde pudiera. Pero, hey. Estos patrones de pensamiento eran precisamente la razón por la que me encontraba actualmente en esta desafortunada situación. Negué con la cabeza. Si tuviera que vivir mi vida dependiendo de la próxima ganancia inesperada que venga, nunca tendría una cantidad considerable de ahorros. Rent. ¿No eres un individuo capaz de contenerse? Ahorraste suficientes monedas para comprar una bolsa mágica antes. Si te lo propones, ahorrar algo de dinero no es una tarea imposible. Seguramente podría haber alguna forma en que pudiera resolver este problema. ¿Alguna idea, Piensa, Rent. Para ahorrar. ¿Cuál era el medio más básico por el cual un aventurero podía ahorrar algo de dinero? Sí, trayendo los materiales. Un aventurero puede entregar al artesano los ingredientes apropiados para crear nuevos equipos, reunidos por su propia mano. Al menos, eso fue lo que pensé.
Sin embargo, debido a la naturaleza única actual de mi cuerpo, y al hecho de que el equipo que necesitaba estaba hecho en gran medida según mis especificaciones únicas, reunir los materiales apropiados era, en el mejor de los casos, difícil. Toma mi espada, por ejemplo. Un instrumento capaz de canalizar maná, espíritu y divinidad. Seguramente tal hazaña no sería posible sin algunos materiales raros y difíciles de obtener. Para empeorar las cosas, pocos artesanos querrían revelar a un aventurero los materiales con los que se fabricó su equipo. Esto dificultaba las cosas, ya que ni siquiera sabía qué llevar a los artesanos en primer lugar. Podría hacer un pedido y luego el establecimiento me diría lo que tenía que ir a buscar. Aún así, a menos que me indicaran explícitamente qué llevar, no podía simplemente improvisar. Mira, solo un artesano experto sabría lo que se requiere para fabricar un artículo. Esto haría problemático intentar ahorrar en la construcción de mis armas y equipo. Pero para Alice. Sí, le vendría bien un arma más fuerte, o al menos una que cumpliera con mis expectativas en términos de calidad. Pero no había necesidad de que su primera arma fuera demasiado elegante, ya que, si un aventurero usara un arma especialmente construida desde el principio, se volvería dependiente de ella, lo que eventualmente conduciría a desequilibrios en su destreza marcial. De hecho, había una gran posibilidad de que dicho aventurero se convirtiera en uno que carece gravemente de adaptabilidad. Si bien eso no era estrictamente fatal para un aventurero, uno debe estar preparado para todas las eventualidades. Por su bien, debo alejar a Alice de esta trampa potencial. A fin de cuentas, reunir yo mismo los materiales para el equipo de Alice no era una mala idea. Materiales promedio con rendimiento promedio, eso fue lo que me propuse reunir. De ninguna manera era una tarea costosa y, afortunadamente, tenía algo de tiempo libre en mis manos. Bien podría usar toda la tarde para recorrer la mazmorra de la luna nueva. Si la búsqueda tomaba más tiempo de lo esperado, probablemente regresaría a casa de Lorraine mañana por la mañana. Supuse que debería hacer un viaje de regreso y avisarle. No tenía necesidad de dormir después de todo. Incluso si tuviera que trabajar toda la noche, seguiría moviéndome hasta que me quedara completamente sin energía. Mi resistencia se había vuelto algo inagotable por naturaleza, un hecho que descubrí al haber vivido de esta manera hasta ahora. Un rasgo especial de los no muertos, se podría decir. La tensión mental posiblemente podría acumularse con el tiempo, pero ese sería el único tipo de agotamiento al que me referiría si hablara de eso. Ahora que tenía una idea de lo que quería hacer, regresé, con la intención de discutir asuntos con Lorraine en su casa. ¿Un arma para Alice, Rent? Tienes que preparar una, sí, pero, ¿realmente es necesario conseguir las materias primas tú mismo? Fue la respuesta de Lorraine cuando le informé de mis pensamientos. Ella apenas estaba en desacuerdo. En todo caso, ella estaba expresando sus pensamientos sobre el asunto. De hecho, no era difícil entender por qué se sentía así. En la mayoría de los casos, el equipamiento para los aventureros novatos solía ser resuelto por herreros y armeros. Dicho equipo no era difícil de fabricar. Sin embargo, es una cuestión de dinero, Lorraine. Pensé en ahorrar un poco en costos, y decidí reunir los materiales yo mismo. Ah, es así. Entiendo entonces. En ese caso, aún tienes que vender el cadáver del Tarasca, ¿no? Preguntó Lorraine. En todo caso, lo más probable es que Lorraine ya se hubiera dado cuenta de esto esa misma mañana y, al final, resultó que había salido tal como lo predijo. Continué con mi explicación, mientras me sentía un poco desilusionado por la precisión de las deducciones de Lorraine. Sí, el asunto se volvió bastante problemático de hecho, Explícate, Rent. Supuse que incluso Lorraine no había dimensionado la imagen completa, dados los giros extraños en los eventos recientes. Lorraine permaneció inquisitiva, con la cabeza inclinada hacia un lado mientras le explicaba qué había ocurrido exactamente en la cámara de desmantelamiento del gremio. Mientras lo hacía, la expresión de Lorraine cambió lentamente a una de preocupación y exasperación. Parece que meter la cabeza en asuntos extraños se ha convertido en algo bastante habitual para ti, Rent. No seas así, Lorraine. Para empezar, fue el subastador quien me lo pidió. El cadáver no se vendería solo si simplemente lo dejaran allí. También es un establecimiento grande y algo respetable, por lo que garantizar que nuestros intereses se alineen conduciría de ganancias bastante considerables a largo plazo. ¿No lo crees? Sí, sí. Supongo que hay méritos en todo el asunto, y esta no es exactamente una situación que pueda simplemente ignorarse. Sin embargo, considera esto, Rent. El riesgo de que se descubra tu verdadera identidad es muy real.
En este caso particular, ese sería el único, pero aún bastante molesto, demérito. Difícilmente podría discutir la validez de sus declaraciones. Sin embargo, mientras continuara viviendo en Maal, eventualmente me vería obligado a lidiar con cualquier problema. Cuando lo pensé de esa manera, de alguna manera sentí que ser más audaz con todo el asunto de la subasta era el camino correcto a seguir. Le expresé estos pensamientos a Lorraine. Entiendo tu punto de vista, Rent. Personalmente, lo desaconsejaría, pero es cierto que esos dos problemas son desarrollos inevitables. Si no fuera aquí, sería en otro lugar, y en otro momento, es igualmente probable que te descubran. Si uno pensara en ello de esa manera en particular, supongo que tu idea no sería precisamente una mala elección. Parecía que Lorraine había entendido mi línea de razonamiento. Pero ella aún no había terminado. Si sientes algo, cualquier peligro, Rent, escapa lo más rápido que puedas. No es algo en lo que disfrute pensar, pero verás, incluso los vampiros menores valen una suma considerable. No descartaría la existencia de individuos que buscan capturarlos vivos. Si te metes en todo esto con el objetivo de vender algo en una subasta, para luego despertarte y notar cómo eres uno de los artículos en el catálogo, no es algo de lo que pudieras reírte, Rent. Si alguna vez llega el momento, te ayudaré a escapar de Maal, más allá de las fronteras de Ya'aran. Así que, mantén tu cabeza en su lugar, Rent. La expresión de Lorraine era grave. Asentí profundamente en respuesta. Entiendo. Sin embargo, algo que dijo Lorraine me llamó la atención. ¿Cuánto, exactamente, podrías pedir por un vampiro? Por un momento, Lorraine una vez más tuvo una mirada de exasperación, tal vez por el hecho de que yo parecía mostrar poca preocupación por los peligros a los que potencialmente podría estar exponiéndome. Pero pronto lo pensó un poco y luego me respondió con seriedad. Bueno, te lloverían monedas de platino, Rent. Supongo que no es una suma lo suficientemente colosal como para nadar, pero seguramente no es una cantidad que una persona común pueda pagar. Las cejas de Lorraine se fruncieron, luego continuó con su línea de pensamiento. Tú, Rent. ¿No querrás decirme, estás tratando de venderte? La mirada de Lorraine se clavó en mí mientras entrecerraba los ojos. No seas tonta, Lorraine. Negué con la cabeza en pánico. No hay forma de que pueda hacer algo por el estilo. No, Rent. Lorraine se apresuró a continuar. No de esa manera, por lo menos, no todo tu ser más en la línea de, digamos, muestras de sangre o carne. Existe la posibilidad de que hagas eso, supongo, tragué profundamente. Lorraine tenía razón, lo había considerado, en algún momento. Solo un poquito. Había pensado en la perspectiva muy ligeramente. La sangre de vampiro tenía bastante valor medicinal para los nobles, ya ves. Era vista como un elixir de vida eterna, de inmortalidad. Si bien no estaba seguro de cuánto efecto tendría dicha sangre, estaba seguro de obtener una buena cantidad de monedas si alguna vez intentaba vender un vial en una subasta. El subastador ciertamente tendría algún medio para determinar la autenticidad de la sangre, por lo que podría verificar si realmente proviene de un monstruo. Un vampiro, para ser precisos. Mientras uno tuviera suficiente dinero, era posible enviar una muestra directamente a la institución de investigación de monstruos en la capital de Ya'aran. Allí, la muestra podría ser analizada adecuadamente para verificar su autenticidad. Como tal, pensé que era una forma rápida y fácil de ganar grandes cantidades de monedas. Pero no era del todo imprudente, y había pensado en el asunto con más cuidado. Si bien la sangre de los vampiros tenía el efecto de otorgar la inmortalidad a un individuo, es decir, convirtiéndolos también en no muertos, también tenía otro propósito, quizás su propósito original. La sangre de un vampiro se usaba para crear subordinados, familiares. Según esa línea de razonamiento, un individuo que bebiera mi sangre se convertiría en otro de mis familiares. Al igual que lo había hecho Edel, el Puchisuri. Como, Edel, sin embargo. Eso, sería muy preocupante. Pero debería dejar ese pensamiento a un lado. En cualquier caso, tener un aumento en la cantidad de familiares, así como así. Lógicamente, podríamos suponer que solo los ricos y poderosos podrían comprar algo tan caro como la sangre de un vampiro, o al menos desearlo conscientemente. Ciertamente se sentiría como una ganancia neta tener de repente un subordinado que tuviera poder financiero y social, pero no podía entender que de repente pudiera comandar a otro individuo de esa manera. Bien, ahora trabajas para mí, le diría, no. No era bueno. No podía imaginarme con tal disposición. No, era imposible. Esa fue la sensación general que tuve.
Al final, negué con la cabeza, como si estos pensamientos nunca hubieran pasado por mi mente. No, nunca tuve tales pensamientos. Solo estaba pensando en los peligros involucrados, las monedas son una métrica fácil de entender. Estaba, un poco cautivado por la imagen. Hablando honestamente, la sola idea de que llovieran monedas de platino era bastante aterradora en sí misma. Bajo ninguna circunstancia debería dejarme atrapar. La estimación monetaria de Lorraine, sin embargo, tuvo en cuenta en gran medida el hecho de que yo era un caso especial. En comparación, un vampiro menor más común obtendría una buena cantidad de monedas, aunque una cantidad menos ridícula, ya que se los veía más ocasionalmente, a pesar de ser monstruos raros. También eran increíblemente difíciles de capturar, esa era la verdad. La mayoría de los vampiros tendían a vivir en una especie de grupo, común y colectivamente conocido como rebaño, con el vampiro de más alto rango dominando al resto. Comúnmente, era un vampiro intermedio actuando como un líder de facto, dictando las acciones de los vampiros menores bajo su mando. A su vez, esclavos y sirvientes humanos responderían a vampiros menores, para describir un escenario común. En tal caso, incluso si uno fuera a capturar de alguna manera a un vampiro menor, aún había que considerar la influencia de su líder, el vampiro intermedio. Por ejemplo, su sangre podría controlarse de forma remota y podría volverse loco y luego ser detonado por su líder, tal vez cuando el vampiro menor estaba siendo detenido por sus captores. Después de que el vampiro intermedio, que lo creó en primer lugar, le robara sus poderes, su fuerza vampírica no tendría a dónde ir, y las fuerzas resultantes harían que no pudiera mantener su forma humanoide. Al menos, esa era una explicación del fenómeno, y la verdadera razón por la que esto sucedía, sigue siendo desconocida hasta el día de hoy. La conclusión importante de esto era que los vampiros menores podrían morir en el mismo momento en que eran capturados, o quizás poco después de haber sido capturados. Sus poderes serían despojados de ellos por vampiros de mayor rango, luego explotarían y los pedazos de carne y fluidos corporales voladores ya no tendrían propiedades vampíricas. Esto facilitaba la comprensión de la dificultad para capturarlos. Realmente, era más la inutilidad del asunto incluso si uno fuera a capturarlos. Pero en mi caso, no habría ningún vampiro de alto rango para detonarme incluso si me atraparan. Tomando esto en consideración, incluso los materiales de un vampiro menor serían considerablemente raros y obtendrían un alto precio. Excluyendo casos especiales como el mío, los únicos vampiros que podían ser capturados eran los vampiros menores solitarios que residían naturalmente en las mazmorras. Con la excepción de esos individuos, la mayoría de los vampiros menores tendrían un líder y pertenecerían a un rebaño. Ahora entendía cuán rara era dicha ocurrencia. Seguramente sería cazado y atrapado. Aterrador. En pocas palabras, los materiales vampíricos que flotan por estas tierras se obtuvieron de un líder o de vampiros menores a los que sus superiores no les quitaron sus poderes al capturarlos. En cuanto al vial que obtuve de la familia Latours, no podía estar absolutamente seguro. Sin embargo, no había sentido ninguna presencia dominando mi mente hasta el momento, así que supuse que habría sido sangre de este último. Por supuesto, siempre existía la posibilidad de que simplemente estuviera demasiado lejos, o que los poderes dentro de mí estuvieran luchando activamente contra esta supuesta dominación. En cualquier caso, mientras permaneciera inactivo o bajo control, no tenía mucho sentido preocuparse demasiado por ello. Laura me advirtió de los peligros involucrados, así que si algo sucedía, supuse que tendría que cruzar ese puente cuando llegara a él. En ese momento, sentí que no podría alcanzar mi siguiente etapa de evolución existencial si no hubiera bebido el contenido del vial. Al final, no pude encontrar ninguna otra solución o camino a seguir, y lamentarlo después del hecho no me llevaría a ninguna parte. ¿Está claro? Muy bien entonces. En cualquier caso, ten cuidado, Rent. Oh, sí, ibas a reunir materiales, ¿verdad? En ese caso, tengo algunas solicitudes propias. Puedes deducir los gastos correspondientes de tu tasa de matrícula. Diciendo eso, Lorraine recitó una lista de artículos que quería, incluidos algunos minerales mágicos y otros materiales diversos. No tardé mucho en darme cuenta de cuáles eran sus objetivos, a juzgar por los artículos que había pedido. ¿También estás pensando en regalarle algo a Alice? La verdad es que sí. Si tuviera que enseñarle los caminos del mago, seguramente necesitaría un artefacto mágico, si no varios. En primer lugar, también tenía la intención de dar algunas conferencias sobre la creación de estos artefactos mágicos, de ahí los materiales. Supongo que es por eso que pediste varias cosas iguales, sin embargo, mi conjetura estuvo ligeramente equivocada.
La magia, o tal vez la hechicería en general, se beneficia de los efectos de un artefacto mágico, lo que permite al mago lanzar hechizos más fácilmente y también amplifica la producción mágica. En algunos casos, ciertos tipos de hechizos requerían que se usara un artefacto mágico en primer lugar, y en esos momentos se esperaba que un mago fuera capaz de crear su propio artefacto. Esta era la razón por la cual los magos generalmente tenían una comprensión básica de la alquimia. Era bueno adquirir experiencia práctica, probablemente por eso Lorraine quería educar a Alice sobre este tema en particular. Yo también estaba incluido en la lección, por supuesto. Materiales para 3 personas, después de todo. Eso estaba claro. Esa es la esencia de esto, sí. La primera arma de uno es algo especial, Rent. Pensé que sería bueno que Alice probara suerte con el tema. A juzgar por cómo Lorraine lo había descrito, podía inferir que crear el primer artefacto de uno no era algo que pudiera hacer un mago común y corriente. Un artefacto mágico requería un cierto grado de técnica y habilidad, por lo que incluso un artefacto básico de rendimiento promedio no era un asunto simple. Que Lorraine le enseñe a Alice cómo hacerlo, supuse que también era el deseo de Lorraine que su estudiante disfrutara de sus lecciones y entrenamiento. Yo también quería que Alice disfrutara un poco. ¿No estás haciendo lo mismo, Rent? Lorraine continuó. Afirmas reunir materiales en nombre de ahorrar algo de dinero, pero ¿eso es realmente todo? Si realmente quisieras eso, tendrías suficiente en tu monedero para ello. Tú, sin embargo, decidiste reunir materiales por tu propia mano, todo con el fin de crear un arma o un regalo para Alice. Y entonces los dos terminamos haciendo exactamente lo mismo. ¡Qué peculiar! ¿Peculiar? ¿Era realmente así? No, no lo creo. ¿No es eso algo que cualquier maestro haría por su alumno? De hecho, se dice que tales eran las tradiciones, hace mucho tiempo, que la primera arma de un estudiante sería un regalo de su maestro. Hoy en día, era más común que un estudiante obtuviera su propia arma. Tenía perfecto sentido, considerando que la práctica de tomar estudiantes o discípulos bajo el ala de uno se estaba volviendo cada vez menos común. Además, aquellos que tenían tutores privados de algún tipo a menudo eran acomodados. Una vieja práctica, sí. Lorraine asintió. Pocos se involucran en la práctica ahora, pero supongo que no hay problema en que revivamos la tradición. Lorraine sonrió ante su propia sugerencia. Y así sucedió, me encontraba llegando a la mazmorra de la luna nueva. Por supuesto, todo esto era por el bien de la adquisición de materiales para fabricar el arma de Alice. Los esqueletos y los slimes eran comunes en el primer piso, y los orcos se encontraban en el segundo, tales eran los nombres de estas áreas. Dado que se desconocía la cantidad total de pisos de la mazmorra, no estaba seguro de cómo llamar a su nivel más profundo. En cualquier caso, era una mazmorra bastante profunda. Por el contrario, la mazmorra del reflejo de la luna aparentemente terminaba en el primer piso. Descontando las áreas desconocidas y ese extraño teletransportador, supuse, pero eso no estaba ni aquí ni allá. En el conocimiento del público en general, ese era el único piso conocido del reflejo de la luna. Mi tiempo de brillar, quién sabe cuándo o dónde, murmuré a nadie en particular. En el pasado, me había esforzado por recorrer caminos largos y tortuosos alrededor del primer piso, todo con el fin de completar el mapa de Akasa. Ahora, sin embargo, me encontré paseando tranquilamente por los pasillos. Aunque era el piso más superficial de la mazmorra, aparecían monstruos, como parte del curso. Uno podría matar salvajemente a algunos de los monstruos que se mostraban, y básicamente convencer a los habitantes de este piso de que no tenían ninguna posibilidad de ganar. Sin embargo, lo más probable es que un aventurero que camina tranquilamente sea asaltado de una forma u otra, independientemente de su fuerza. Me encontraba caminando sin ninguna preocupación en el mundo, viendo que Edel estaba luchando contra goblins y slimes justo ante mis ojos. Como tenía la intención de realizar una búsqueda exhaustiva de la mazmorra hoy, traje a Edel para ayudarme en la búsqueda. Su pequeño tamaño lo ayudaría a ubicar y recuperar fácilmente más materiales diminutos en el área. Sin embargo, inesperadamente, Edel optó por volverse útil en el área ofensiva. No era exactamente un gran impulso para mi potencial de combate. Independientemente de su gran tamaño, aún era un Puchisuri. Las capacidades de lucha de un Puchisuri eran más bajas que las de un Goblin o Slime. Incluso un niño de unos 10 años tenía una posibilidad razonable de derrotar a uno siempre que tuviera algún tipo de arma. Los Puchisuri eran realmente el tipo de monstruo más débil.
A pesar de que hubo una gran demostración de fuerza durante nuestro encuentro con el Tarasca, mi suposición era que eso fue el resultado de que Edel arrebatara mis reservas de poder para fortalecerse. Básicamente, mientras no le proporcione maná a Edel, sus capacidades tendrán un límite. Pero la realidad era bastante diferente. En ese momento, estaba restringiendo notablemente la cantidad de poder que compartía con Edel. Si bien Edel inicialmente tomó una parte notable de mis reservas sin ninguna señal, después del evento descubrí que podía controlar y limitar el flujo de poder de mí mismo a mi familiar. Pero independientemente de eso, ahora soy testigo de que Edel se enfrentaba a goblins y slimes por igual sin muchos problemas. El pequeño cuerpo de Edel ya no era tan pequeño. Era, digamos, del tamaño de la cabeza de un goblin promedio. Se lanzaba libremente de un lado a otro alrededor de los monstruos, escalando las paredes y arremetiendo contra los monstruos, golpeándolos con el cuerpo en el proceso. Como aventurero de clase bronce, tenía que infundir mi único y bien colocado ataque con espíritu para exponer el núcleo de Slime. Los Slimes eran bichos problemáticos. Edel, por otro lado, comenzó a girar con su cuerpo, usando la fuerza centrífuga resultante para dispersar el cuerpo de Slime en un polvo. La inundación real ocurrió unos 2 días después de ese avistamiento. Como tal, incluso si lo que acababa de presenciar fuera una señal de una inundación que se avecinaba, dicho evento no sucedería hasta dentro de al menos una semana, o tal vez un mes. El tiempo era un lujo que teníamos. Si tal evento ocurriera una vez más, todo lo que tenía que hacer era unirme al resto para la defensa de Maal, lo que debería ser suficiente para evitar que la ciudad sufriera grandes pérdidas. Así era como Maalt había sobrevivido a todos los sucesos pasados. De cualquier manera, había algo más que debería estar haciendo ahora, a saber, la recolección de materiales, armas y equipo para Alice. Recorré la lista de Lorraine. Los materiales que había pedido eran cristales mágicos de monstruos que habitaban el tercer piso, o más profundo, y materiales de madera de un Hyulapusent. Si bien había muchos tipos de artefactos mágicos, el más famoso de ellos era, sin duda, la varita. También era más rápida de fabricar, lo que era más que suficiente para los principiantes en el arte. Eventualmente, Alice podría necesitar artefactos diferentes, como un anillo o un brazalete, pero la elaboración de dichos artículos requeriría una cantidad generosa de monedas. Debido a la naturaleza intrincada de crear dichos artefactos, Lorraine se decidió por la varita, que ahora era suficiente para nuestros propósitos, o eso me dijeron. Aunque habíamos tomado a Alice como nuestra discípula, no había garantía de que se convirtiera en una aventurera. Como tal, sería mejor no cargarla con una deuda innecesaria. Siempre que consiga algunos cristales y materiales mágicos del tercer piso o más profundos y al Hyulapusent, Alice podría muy bien ser capaz de crear los artefactos necesarios por sí misma. La consideración principal en todo este asunto era si podía derrotar a un Hyulapusent. En realidad, nunca me había enfrentado a este monstruo solo. Había hecho la lectura adecuada en casa de Lorraine, además de que ella respondiera cualquier pregunta sobre las capacidades del monstruo, pero no tardé mucho en darme cuenta de que no era un oponente fácil. Si bien lidiar con monstruos fuertes pero simples como los orcos era algo sencillo, los Hyulapusents eran una especie de elemental de madera, por lo que no era fácil idear una estrategia para lidiar con ellos. Estaba equipado con un cuerpo y un físico de no muerto, y no debería sufrir demasiados efectos negativos. Aún así, no podía medir la dificultad del encuentro hasta que lo enfrentara yo mismo. Continué reflexionando sobre el asunto mientras mis manos se movían, diseccionando cadáver tras cadáver. Antes de darme cuenta, ya había terminado. Los cristales mágicos habían sido recolectados, y los cortes limpios de carne para consumo y venta estaban claramente marcados, envueltos y colocados en mi bolsa mágica. Si sobrecargaba mi bolsa ahora, no tendría espacio para los materiales del Hyulapusent más adelante, y mucho menos para otros materiales que podría encontrar en el camino, así que terminé de reunir los últimos materiales que necesitaba. Deberíamos irnos, Edel, dije, adentrándome en la mazmorra una vez más. El siguiente era el tercer piso. Permanecer cauteloso mientras avanzábamos era el único pensamiento en mi mente mientras caminaba hacia adelante. Tal vez incluso más problemático que el velo de la noche del segundo piso, dije al entrar al tercer piso. Extendiéndose ante mis ojos estaba lo que parecía ser un océano infinito de árboles. Mirando hacia arriba, pudimos ver que había una fuente de luz desde arriba, con pequeños fragmentos de luz que habían logrado filtrarse a través de la vegetación. De ninguna manera era brillante, ya que el camino por el que avanzábamos Edel y yo tenía tanta iluminación como una pequeña linterna podría proporcionar.
Sin mencionar que nuestro entorno estaba completamente oscuro. Los árboles que nos rodeaban, que habían crecido tanto, efectivamente terminaron bloqueando la mayor parte de la luz de arriba. Aún así, esto no era un problema para Edel y para mí, ya que ambos teníamos ojos adecuados para ver en la oscuridad. El problema era algo completamente diferente. Las ramas de estos enormes árboles crecían y se extendían en todo tipo de direcciones, oscureciendo nuestra vista. Independientemente de si podíamos ver bien por la noche, tener una obstrucción material bloqueando nuestra línea de visión era algo completamente diferente. Si bien nuestros ojos también tenían la capacidad de identificar a una criatura viva por su temperatura corporal, esa capacidad también parecía muy inadecuada para esto, por lo que simplemente no parecía tener ningún uso. Ki. Una voz resonó detrás de nosotros. Reflexivamente, saqué mi espada. Algo descendió al suelo del bosque justo donde habíamos estado parados hace unos momentos. Era, lo que parecía ser un mono. Era un monstruo delgado, no particularmente grande, comúnmente conocido como Kesenkofu. Muchos vivían en este piso en particular. Su población era numerosa, muy parecida a los slimes y goblins del primer piso. Pero uno realmente no podría considerar a estos monstruos como débiles. Este era el tercer piso, por lo que los monstruos aquí eran adecuadamente astutos. Uno ya no podía llegar a la cima simplemente lanzándose de cabeza a un encuentro con la espada desenvainada. Al desenvainar mi espada y girarme para mirar al Kesenkofu que tenía delante, sentí una presencia detrás de mí e inmediatamente bajé la cabeza. Un leve movimiento de aire me alertó de que algo acababa de pasar sobre mi cabeza. Al darme la vuelta, vi a otra de las bestias colgando boca abajo de una enredadera, con las garras listas. Había estado tratando de balancearse en mi cabeza momentos antes. Habiendo fallado una vez, el monstruo pareció entender que un segundo ataque perdería el elemento sorpresa. El Kesenkofu trepó ágilmente por la enredadera sobre la que había descendido, y pronto se perdió en las ramas. Enfocándome, pronto noté la presencia de muchos seres a nuestro alrededor. Parecía que el Kesenkofu no atacó, solo eso lo entendimos muy claramente. Ten cuidado, Edel, dije, solo para recibir una nota mental similar de mi familiar. Teniendo en cuenta que Edel era un ratón, y probablemente no parecía más que un bocadillo para los monos de este piso, consideré su respuesta suficientemente tranquilizadora. A fin de cuentas, realmente había muchos de ellos. Si hubiera solo 2, o tal vez 3 de las cosas, podríamos haberlas matado fácilmente sin demasiado esfuerzo. Sin embargo, por lo que pude sentir, había al menos 40 de las bestias actualmente rodeando nuestra posición. Con la gran cantidad de Kesenkofu presentes, era de esperar otro ataque. Esto se vio agravado por la forma en que saltaban y se balanceaban de rama en rama. Encontré la situación bastante difícil. Esta no era de ninguna manera la primera vez que peleaba en un bosque. Me había embarcado en viajes de recolección a los bosques cercanos, y me había enfrentado a goblins y slimes en el pasado. En el peor de los casos, tal vez aparecería un orco. Pero esto... monstruos que se movían libremente entre las ramas, utilizando el terreno para lanzar ataques sorpresa. No tenía experiencia tratando con tales enemigos. Hice mi investigación antes de llegar al tercer piso. Reuní información sobre los Kesenkofu de antemano, pero ver al monstruo en persona era otra cosa completamente diferente. Nada en los pasajes descriptivos que leí podía compararse con lo que estaba viendo actualmente. Para empezar, era difícil captar el entorno de uno. No importa cuánto miré, todo lo que pude ver fueron sombras y ramas. Los monstruos se movían rápidamente, y los perdía de vista con la misma rapidez. Estrictamente hablando, la forma correcta de hacerlo era infundirse con maná o espíritu y luego realizar una búsqueda en el área circundante. Sin embargo, aún era un principiante en lo que respecta a aprender a canalizar el maná correctamente, y no conocía muchas técnicas espirituales, salvo mejoras corporales simples. Algo como sentir el entorno o agudizar los sentidos de uno no era factible actualmente. Me faltaba la técnica, y tal vez incluso el talento innato para tales cosas. Mi divinidad tampoco parecía hacer mucho por mí en este caso. Supuse que no había nada más que pudiera hacer, aparte de confiar en el instinto. Esquivando el ataque de otro Kesenkofu por el grosor de un cabello, balanceé mi espada, pero apenas pude atacar. Sus movimientos eran simplemente demasiado irregulares. La forma en que descendían de esas vides era de lo más irritante. ¿Debería prender fuego a todo este bosque? Quizás no. Si comenzara un incendio aquí, sin duda me incineraría en el proceso.
Realmente no quería volver a convertirme en un esqueleto. Honestamente, parecía que la única forma de manejar esto era cortar las vidas en cuestión, reducir su longitud, por así decirlo. Una tarea agotadora de realizar, especialmente cuando podía ser atacado desde cualquier ángulo en cualquier momento, pero supongo que no había otra forma de evitarlo. Como mínimo, quería interrumpir sus ataques coordinados, pero eso probablemente era demasiado para mí en este momento. Incluso si de alguna manera trepaba a un árbol, no había forma de que pudiera alcanzarlos. Continué preocupándome por el tema, cuando de repente. ¡Chu! Con un chillido familiar, Edel infundió maná en un par de sus extremidades antes de saltar a un árbol cercano a una velocidad asombrosa, clavando sus garras en la corteza. Pensar que era capaz de algo así. Estaba genuinamente sorprendido, aunque solo fuera porque era una hazaña que no podía emular. Incluso si tuviera que intentar canalizar maná en mis pies, subir a un árbol de esa manera sería muy difícil. Si tuviera que adivinar, Edel probablemente fortaleció sus garras, dándole más fricción para alcanzar tales velocidades. Si intentara algo similar, lo más probable es que un árbol delgado se rompiera después de haber dado unos pocos pasos. Edel podía lograrlo debido a su pequeño tamaño. Incapaz de hacer mucho más, continué esquivando los ataques del enjambre de Kesenkofu en el suelo, mientras cortaba las enredaderas que podía ver. Kiri. Kikiriri. Con algunos gemidos agudos desde arriba, un Kesenkofu cayó, golpeando el suelo con un ruido sordo. Se habían tallado numerosos rasguños en el monstruo, lo que dejaba claro que era obra de Edel. Sin embargo, esos rasguños no eran de ninguna manera fatales. Al tocar el suelo, el monstruo intentó levantarse y escabullirse entre los árboles una vez más. Pero yo no era tan amable como para dejar pasar esta oportunidad. Como una ráfaga, cerré la distancia, levantando mi arma para un golpe a dos manos. Lo golpeé con tanta impunidad porque uno difícilmente podría recolectar materiales útiles de un Kesenkofu. Su piel era delgada y su pelaje era duro y puntiagudo. Apenas había un uso para cualquiera de los dos materiales. También sabían bastante mal y realmente no se podían comer. Lo único que se podía recuperar de ellos eran sus cristales mágicos. El cristal mágico de un Kesenkofu estaba junto a su corazón. Mientras no apuntara ningún movimiento descuidado a esa región, recuperar el cristal era relativamente simple. Una herida grande en cualquier otro lugar apenas planteaba ningún problema. Seguí el avance de Edel, acabando con los Kesenkofu que seguía cayendo. Finalmente, Edel hizo su descenso, aterrizando en un pequeño claro donde ninguna de las bestias había caído. Edel aterrizó con un golpe audible, pero parecía que estaba prácticamente ileso. Se había hecho una bola, muy probablemente utilizando la considerable cantidad de grasa de su cuerpo como una especie de colchón para absorber el impacto. En cualquier caso, me alegré de que Edel resultara ileso. Sin embargo, no di testimonio de nada de lo que había hecho Edel. Decidí preguntar por Edel, solo para que me informara sobre la gran batalla en las ramas. Si bien no lo vi en acción, me di cuenta por las heridas que quedaron en los cadáveres que Edel había realizado un esfuerzo considerable. Dado que en gran parte había estado aventurándome solo durante la mayor parte de mi vida, no estaba acostumbrado a esta división de roles. Supongo que Edel es bastante útil, dependiendo de las características del enemigo. No hace falta decir que era imposible saber lo que nos esperaba más adelante. Tomé nota mental de entrenarme para estas situaciones en el futuro para poder tener un curso de acción viable en caso de que estuviera luchando por mi cuenta. En cualquier caso, ahora era el momento de pasar al desmantelamiento. Como esta vez solo estábamos recolectando cristales mágicos, no me tomó mucho tiempo terminar mi tarea. Al final, solo había alrededor de 10 de ellos, y finalmente no representaron una gran amenaza. Sin embargo, que los Kesenkofu nos embosquen una y otra vez resultaría aburrido. En todo caso, debería hacer que Edel permanezca alerta y escanee los alrededores, para avanzar por rutas sin los molestos monstruos tanto como fuera posible. Tenía que buscar un Hyulapusent y recolectar de él los materiales necesarios para que Alice y yo pudiéramos fabricar cada uno nuestra propia varita. En cuanto a los cristales mágicos, en el peor de los casos, podríamos usar algunos recolectados de los Kesenkofu. Sin embargo, hablando honestamente, hubiera preferido un cristal de mayor calidad. Los cristales recolectados de los Kesenkofu eran los menos impresionantes en el tercer piso de la luna nueva, ya que eran pequeños, algo translúcidos y no tenían mucho poder. Si tuviera que recolectar cristales, preferiría algo más respetable. Lorraine mencionó, sin embargo, que sería preferible usar un cristal mágico que no fuera de un Hyulapusent para nuestras varitas.
Esto tenía sentido desde una perspectiva alquímica, ya que el cristal se montaba comúnmente en la parte superior de la varita. Tener un cristal de otro monstruo serviría para amplificar en gran medida la salida mágica. Si se usa un cristal del ente en cuestión, el maná dentro de la varita simplemente se acumularía en un lugar y se estancaría, lo que dificultaría el uso del artefacto. Una varita bien equilibrada requería ajuste y calibración por parte de su artesano. A Alice y a mí nos enseñarían estas habilidades en el proceso de hacerlas, por supuesto, pero la parte difícil era reunir los materiales de diferentes monstruos. En algunos casos, una varita hecha a partir de un solo tipo de monstruo era más eficiente, pero los conceptos básicos requerían algunas variaciones aquí y allá. Aún así, era más fácil decirlo que hacerlo, especialmente considerando que este era el tercer piso. Todo lo que tenía que hacer era dar lo mejor de mí. Solo un piso más, Rent. Con todo lo dicho y hecho, realmente fue difícil localizar un Hyulapusent. Eran oponentes formidables, por lo que tenía sentido que encontrarlos en primer lugar fuera igualmente difícil, especialmente en un bosque denso como este, de todos los lugares. Una vez que se mezclaban con su entorno, sería casi imposible para un aficionado distinguir un Hyulapusent de un árbol normal. Los Hyulapusents eran el resultado de la recolección y acumulación de maná en un árbol. En esencia, eran monstruos nacidos de árboles, por lo que simplemente mirarlos no serviría de nada, ya que básicamente eran lo mismo. Sin embargo, debido a la naturaleza de su creación y el maná acumulado en ellos, un mago experimentado podría distinguirlos de un árbol de un vistazo, pero yo no era capaz de hacer tal cosa. También había otras formas. Por ejemplo, una herramienta mágica que se parecía a unas gafas y hacía que el maná fuera ligeramente visible para el espectador. Sin embargo, dichas herramientas eran caras y, a menudo, solo funcionaban una vez. Para ser precisos, herramientas como esa estaban encantadas para durar solo un día como máximo, y no tenía intenciones de pagar por algo tan frívolo. Al final, la búsqueda estaba resultando difícil, y me encontré deseando haber comprado tal herramienta en primer lugar, una consideración sin sentido en este momento, sin duda. Por eso recurrí a mi última y más drástica solución. Dejaba mucho que desear en el departamento de seguridad, pero me quedaban pocas opciones. Mi solución. Me puse a blandir mi espada contra todo, incluidos los arbustos. Ahora, ¿qué pasaría si uno de mis balanceos golpeara a un Hyulapusent? El resultado era bastante predecible, la verdad. Un Hyulapusent era originalmente un árbol durante algún momento de su vida, pero aún así se convirtió en un monstruo. Con la excepción de algunos ejemplos notables, los monstruos solían ser criaturas viciosas y violentas. Si son emboscados o golpeados por un objeto. Hyurubara. Un sonido retumbante, apenas uno que un árbol debería estar haciendo, resonó desde una planta relativamente pequeña, parecida a un arbusto, que mi espada había golpeado. En circunstancias normales, las ramas y las vides no deberían poder moverse, pero ahora estaban retorciéndose, visiblemente vivas. Muy pronto, esas mismas vides se balancearon hacia mí como un látigo, mientras que las ramas del monstruo se extendían y me lanzaban, como si fueran lanzas de madera. Era evidente ver que el árbol en cuestión estaba decidido a atacarme. Originalmente, las vides y los árboles no se llevaban exactamente bien. Sin embargo, esto parecía haber cambiado un poco, probablemente como resultado de que el árbol se convirtió en un monstruo. Tanto el árbol como la vid ahora me apuntaban, como si intentaran estrangularme y perforarme hasta la muerte. Preferiría amablemente no morir por ninguno de esos métodos. Un deseo desde el fondo de mi corazón, de hecho. Continué cortando las enredaderas que me golpeaban, mientras evitaba las ramas afiladas que se disparaban en mi dirección con algunos giros bien colocados. Afortunadamente, lo que parecía ser la parte central del Hyulapusent parecía ser una especie de tronco de madera más grueso, por lo que el monstruo no podía moverse libremente. Las enredaderas que había cortado se deslizaban como serpientes antes de plantarse en el suelo, echando nuevas raíces donde podían. ¿Por qué no te mueres? La vitalidad de estas cosas es realmente impresionante, fue lo que pensé en decir, pero un no muerto como yo realmente no tenía el derecho a hablar. ¿Me mataría estrangularme y perforarme en múltiples lugares? Para matar a un monstruo que tenía propiedades vampíricas, su corazón tendría que ser atravesado por un arma hecha de plata, o recubierta con agua bendita, o eso decían las historias populares. En realidad, los vampiros menores eran atacados de esa manera específica.
Si la memoria no me falla, también hubo algunos casos en los que tales medidas mataron con éxito a los vampiros intermedios. Sin embargo, no había escuchado historias de vampiros más allá de ese nivel asesinados por tales métodos. De hecho, ni siquiera estaba seguro de si esa era una posibilidad. Debería tener más cuidado con la plata y el agua bendita. Ahora que lo pienso, antes apenas me afectaba el agua bendita, entonces tal vez la plata. Pero incluso entonces, había manipulado plata durante algunos de los experimentos de Lorraine y no me sentía mal al hacerlo. Parecía ser muy diferente de los vampiros normales, a juzgar por todas nuestras diferencias. ¿Significaba esto que moriría si me estrangulaban o perforaban? No tenía ni idea. Haciendo caso omiso de mis divagantes pensamientos sobre mi propio físico, me sentí un poco aliviado. Corté algunas de las enredaderas y ramas del monstruo, lo que me dio un poco de espacio para respirar. Las raíces que brotaban de las vides caídas parecían crecer a un ritmo lento, pero su crecimiento aún era claramente visible. Como mínimo, estaba creciendo mucho más rápido de lo que lo haría una planta normal. Se convertirían en nuevos Hyolapus si los dejo solos. Más importante era el monstruo que tenía delante. Como su apariencia sugeriría, un Hyolapus era un árbol que se había convertido en un monstruo o un árbol monstruo en movimiento, por así decirlo. Un rostro de lo más vicioso y lleno de odio había emergido sobre un tronco particularmente grueso, tal vez marcando el núcleo del monstruo. Era de lo más repugnante y difícilmente agradable de ver. Las enredaderas estaban envueltas a lo largo de sus ramas y tronco, y sus ojos y boca estaban iluminados por una luz tenue que parpadeaba mientras se movía. Era un misterio cuando aparecieron, si fue cuando todavía era un árbol o después de haberse convertido en un Hyolapus. Según los tomos que había leído, algunos especímenes de este tipo de monstruo venían con enredaderas y otros no. Si tuviera que adivinar, este árbol probablemente estaba entrelazado con enredaderas mucho antes de que se convirtiera en un monstruo. El Hyolapus que tenía delante, que aún se retorcía e intentaba empalarme con ramas de madera afiladas, tenía un tono un poco blanco en su madera, por lo que probablemente era una abedul al principio. De todos modos, no tenía mucho conocimiento en lo que respecta a la silvicultura y los árboles, por lo que no tenía forma de determinar la idoneidad de esta madera en particular para la fabricación de varitas. De acuerdo con las respuestas de Lorraine sobre el asunto, cualquier madera de un Hyolapus haría que aumentara el potencial de salida de una varita. Eso era visiblemente evidente en cómo el monstruo podía usar su propio cuerpo como armas, ramas, enredaderas y todo. Le di un golpe con la espada con bastante fuerza, pero el árbol no se agrietó ni se partió por la mitad. Podría infundir mi arma con maná o espíritu para cortarla, pero lo mismo podría decirse de la mayoría de los materiales de madera. En otras palabras, tenía poca necesidad de preocuparme por la idoneidad o la resistencia de la madera. En cuanto a la cantidad de madera que realmente necesitaba, teniendo en cuenta que estábamos haciendo varitas cortas, no podía vernos usando más de 40 centímetros de materia prima. Realmente no necesitaba más que eso. Pero siendo este el caso, tenía una buena idea para asegurar varios especímenes para este propósito ya que no podía pasar demasiado tiempo con un solo monstruo. De mis repetidos enfrentamientos con el Hyolapus una cosa estaba clara. No tenía ningún medio especial de ataque. Lo máximo que hacía fue agitar sus enredaderas o intentar atravesarme con sus ramas, y tal vez un golpe de cuerpo también, si se acercaba. Eso era todo lo que había al respecto. Entonces, si se apegaba a esta rutina, una ofensiva total parecía adecuada para mis propósitos. Creyendo que mis suposiciones eran ciertas, esperé el próximo ataque del Hyolapus. Esquivé cuidadosamente la ráfaga de ramas del monstruo mientras volaban hacia mí, cortando algunas de ellas en el camino. Cerrando la distancia, clavé mi espada profundamente en la cuenca del ojo del monstruo, una abertura fácil en su grotesca cara de tronco. El espacio detrás de la cara del monstruo parecía hueco y vacío, pero había más de lo que se veía a simple vista. Para ser precisos, este hueco vacío era el llamado cuerpo principal del mismo Hyolapus. El monstruo no era solo un árbol o unos pedazos de madera. La verdadera forma de un Hyolapus era la de un espíritu amorfo, alojado dentro del agujero. Eso significaba que este monstruo en particular tenía una debilidad evidente. En circunstancias normales, uno atacaría a esa parte particular del ent, pero pocas personas lo hacían. Sin embargo, probablemente era de esperar. Después de todo, el llamado núcleo de este monstruo era un espíritu inmaterial. Un ataque físico normal no sería capaz de hacerle mucho daño.
Pero había una forma puramente física de derribar un Hyulapusent, destruyendo su tronco por completo. La razón para que tales ataques fueran efectivos, era que el espíritu dentro de un Hyulapusent era muy inestable y no tenía mucho control sobre el plano material. Si el tronco que poseía fuera destruido, perdería un medio al que unirse y, en el proceso, básicamente dejaría de existir. No es exactamente la mejor manera de cosechar madera de un Ent. Incluso si realmente no necesitaba tanta madera del monstruo, quería reunir tantos materiales como fuera posible. Si nos sobrara madera, se vendería por varias veces el precio de la madera normal. Hasta ahora, siempre tuve en mente ahorrar monedas, por lo que no tenía intenciones de destruirlo físicamente. ¿Y qué, entonces, desplegaría uno contra un oponente inmaterial e inmune a los ataques físicos? Maná y espíritu eran opciones. A menos que un aventurero estuviera armado con uno de los dos, luchar contra un enemigo inmaterial era imposible. Por lo general, el medio más eficaz para combatir los espíritus era la divinidad. Sin embargo, los individuos que ejercían divinidad eran raros, y no había métodos comúnmente conocidos para matar monstruos con ella. Sin embargo, ya tenía un plan en mente. Enterrando mi espada profundamente en la cuenca del ojo, canalicé y cubrí mi arma con maná. Casi inmediatamente, ya. Un gemido agudo salió de la boca algo perturbadora del Hyulapusent. Cuando el gemido amainó, una sustancia negra y tenue salió del cuerpo del Ent, casi como un rastro de humo, antes de disolverse en el aire y desaparecer por completo. Con eso, la luz en los ojos y la boca del Ent se desvaneció lentamente. Cuando la tensión se desvaneció de sus ramas y enredaderas, el monstruo se derrumbó y su cuerpo cayó al suelo con un ruido sordo. Supuse que ahora estaba muerto. Las enredaderas en el suelo también dejaron de extender sus raíces tan rápido como lo habían hecho antes, volviendo a un ritmo de crecimiento más normal. Por lo menos, no podía discernir visualmente cómo crecían desde donde estaba. El cuerpo principal del Hyulapusent, ahora de costado, resultó prácticamente ileso. Podría decir con confianza que había materiales más que suficientes para sacar su caparazón sin vida. Después de realizar un escaneo rápido de mi entorno y confirmar que no había monstruos en mi vecindad inmediata, me moví para recoger los materiales por los que había venido. Intermedio 1, Rina Rupaaje aventurera. Había pasado bastante tiempo desde aquel encuentro tan peculiar. Fue un encuentro con un ghoul, uno gentil si tuviera que describirlo, con una serie de complicados tatuajes azules en su rostro. La vida de Rina debería haber terminado en ese momento, si no hubiera sido por la intervención de este no muerto tan curioso. Pensando en ello, fue una experiencia muy extraña. En retrospectiva, podría haber sido nada más que un sueño. Rina había preparado ropa y una máscara para el ghoul, e incluso fue cómplice de engañar al guardia en una de las puertas de Maalt para permitirle el paso. Fue la primera aventura real de su vida. Una aventura más misteriosa en todo caso, casi parecía un cuento. Aún así, cuanto más pensaba en ello, no. No importaba cuánto pensara, Rina entendía que dejar entrar a un no muerto en la ciudad era un acto imperdonable. Rina tenía sentido común. Sin embargo, ella fue y lo hizo, incluso con el entendimiento de que era algo prohibido. Su razonamiento fue que supuestamente Ren no era una mala persona. Por supuesto, si Ren hubiera sido una especie de no muerto normal, Rina nunca habría hecho lo que hizo. En otras palabras, Rina había desarrollado un profundo sentido de confianza por Ren en el poco tiempo que habían pasado juntos. Sin embargo, en retrospectiva, Rina realmente no tuvo esa experiencia antes de confiar tan profundamente en alguien. Eso es. El padre de Rina era estricto. Había ido tan lejos como para planear su vida por ella, lo que debería y no debería hacer. Su madre no era mejor, a menudo la criticaba por una aparente falta de elegancia en el momento en que abría la boca. Después de que ese tema se hubiera agotado, su madre pasaría a una diatriba aparentemente interminable sobre posibles pretendientes. No se podía decir exactamente que los padres de Rina la amaran. Sin embargo, simplemente no la escucharían, incluso si Rina insistiera en que tenía cosas que deseaba lograr, cosas que quería hacer. El único que escuchaba todo lo que tenía que decir era su hermano, que era bastantes años mayor que ella. Rina se preguntó qué estaba haciendo su hermano en ese momento. Su hermano, Ídoles Rogue, era el hijo mayor de la familia Rogue, la familia legítima de Rina, por supuesto. Pertenecía a la élite de la primera orden de caballeros del reino de Yaaran. Habiendo nacido en una familia de caballeros, Rina lo admiraba y soñaba con convertirse en caballero, al igual que su hermano. Así era como ella quería vivir su vida.
Sin embargo, la realidad era diferente. Las mujeres caballero existían en el reino de Yaaran, pero solo hasta cierto punto. Su hermano incluso había hablado de 2 mujeres caballero en la primera orden de caballería, quienes eran enviadas a las mismas asignaciones que sus pares masculinos. Pero los padres de Rina no podían aceptar el hecho de que Rina admirara a su hermano y aspirara a convertirse en caballero. Ahí fue donde empezaron los problemas. El padre de Rina era rígido en sus puntos de vista. No creía que las mujeres debieran aspirar a ser caballeros. La madre de Rina también opinaba que las mujeres deberían estar felices de ser protegidas por un buen caballero, y pensó que eso era la máxima forma de felicidad de una mujer. Como tal, se negó a ceder en el asunto de arreglar un matrimonio para Rina. A pesar de esto, Rina no creía completamente que sus padres estuvieran equivocados. Como nobles, las opiniones de sus padres no solo eran socialmente más aceptables, sino aparentemente correctas. Pero entonces, ¿por qué sus padres tenían que ser tan rígidos? ¿No estaba bien dejarla? Rina quería que sus padres escucharan sus pensamientos y tal vez pensaran en su futuro juntos. Solo una conversación. Los padres de Rina no tenían la misma opinión. El único que actuaba diferente era su hermano. Él escuchó sus pensamientos atentamente. Pensó en formas de lidiar con la situación y se dispuso a negociar el asunto con sus padres. Sin embargo, el resultado se mantuvo sin cambios, ya que los padres de Rina se negaron a ceder. Aún así, su hermano había hecho todo lo que podía hacer por ella hasta donde Rina sabía, al menos. Ahora que las cosas habían llegado a un punto crítico, el hermano de Rina puso sus posibles opciones sobre la mesa. Hablando claramente, si Rina se quedara en casa, eventual, pero seguramente, se casaría con algún noble desconocido. Eso no era necesariamente algo malo, pero Rina no aceptaría nada de eso, así que su hermano le dio una sugerencia más: huir de casa. Sin embargo, a Rina le resultaría más difícil convertirse en caballero en tales circunstancias, ya que tendría que valerse por sí misma, habiendo cortado todos los lazos con su familia. Habiendo nacido en una familia así, Rina fue criada en la comodidad, sin conocer la pobreza o la miseria. ¿Podía valerse por sí misma y tener la determinación no dar marcha atrás? Esa era la gran duda de su hermano. Ahora, Rina no ignoraba por completo la realidad. Sabía que sería una decisión difícil de tomar. También sabía lo difícil que era para una chica ganarse la vida sola en un mundo como este. Si bien sus padres querían proteger a Rina y evitar que viera el lado más oscuro del mundo, su hermano, Idoles, era diferente. De hecho, a menudo la llevaba a lugares viciados y terribles. Cada vez que sus padres se iban a una fiesta o similar, ella y su hermano se escapaban en esas excursiones, a callejuelas y callejones sospechosos, llenos de peligros al acecho. Rina usaba ropa andrajosa que comúnmente usaban las chicas plebeyas, mientras que su hermano se vestía como una especie de punk callejero. Y así, juntos, caminaban por las calles y callejones. Esos días fueron una aventura por derecho propio. Rina los recordaba con nostalgia. Tal vez era extraño que su hermano, criado en una familia noble, conociera también esas calles miserables, incluso sabiendo cómo pasar desapercibido. Encontrándolo algo misterioso, Rina le preguntó a su hermano sobre el propósito de estas excursiones, a lo que él explicó que eran para cambiar su perspectiva, o al menos para proporcionarle una nueva. Para que ella viera cuán diferentes eran las vidas de los plebeyos y los nobles, cuán difícil podría ser. Cómo la gente común tenía el coraje y el valor para levantarse otro día, sin saber si vivirían para ver el mañana. O incluso los medios a los que recurriría una mujer si tuviera que vivir, sin importar el costo. Los medios y métodos a los que habían recurrido aquellos acorralados por la desesperación. De aquellos que lo habían perdido todo, y lo que finalmente fue de ellos. En circunstancias normales, la hija de una familia noble nunca sería testigo de tales escenas. En todo caso, era normal que estuvieran encerrados en sus grandes mansiones, como si estuvieran viviendo un dulce y pacífico sueño. En ese sentido, el hermano de Rina era realmente diferente. Probablemente ya había visto que esto sucedería desde el principio, que Rina eventualmente se saldría del camino planeado para ella, o tal vez que eventualmente se iría de casa. Tal vez fue por esta razón que pensó en educar a Rina sobre la dureza del mundo, las dolorosas realidades del mismo. Tal vez entonces, Rina se daría por vencida, y si no lo hiciera, entonces estas experiencias demostrarían ser lecciones importantes. En realidad, esas experiencias eran exactamente lo que Rina necesitaba en su vida. Rina se había convertido en una aventurera porque había entendido algo, que tenía reservas de maná y espíritu dentro de ella.
Con un poco de perfeccionamiento, Rina podría muy bien ganarse la vida como aventurera, lo cual descubrió al unirse a su hermano durante esas excursiones. Se sabía que la mayoría de los nobles tenían notables reservas de espíritu o maná, pero Rina era un poco especial en ese sentido. Sus reservas eran mucho más significativas. Por lo menos, Rina tenía suficiente maná para ponerla en pie de igualdad con una buena cantidad de monstruos, aunque necesitaba algo de estudio y práctica. El espíritu era algo que se perfeccionaba constantemente con su uso, ya que uno generalmente aumentaba sus reservas de espíritu con cantidades significativas de entrenamiento y esfuerzo. Si bien era difícil para Rina sacar provecho de eso desde el principio, tenía maná más que suficiente dentro de ella para fines de combate. Además, Rina también había aprendido técnicas básicas de esgrima y combate de su hermano, todo con la esperanza de convertirse en caballero. Con algo de maná y técnicas de combate, uno podría funcionar como un aventurero, aunque al mínimo. Tal era la comprensión de Rina sobre el asunto. Por eso Rina había hecho su elección. Después de reflexionar sobre el asunto y discutirlo con su hermano en numerosas ocasiones, Rina decidió huir de casa. Una expresión vaga y ambivalente flotó en el rostro de su hermano cuando dio a conocer su elección. Aún así, no la desaprobó, sino que ofreció su apoyo, respetando que Rina había tomado su propia decisión. Aunque le recordó a Rina que se pusiera en contacto con él de vez en cuando, ya que su familia simplemente no dejaría de existir, sin importar lo lejos que se fuera. Varios días después de que se tomó la decisión, Rina se cambió y se puso ropa de plebeya que su hermano le había preparado, equipó algunas armas y armaduras baratas y, con unas pocas semanas de dinero para viajar, finalmente se fue de casa. Rina luego, con sus propios pies, haría el viaje al gremio de aventureros y se registraría como aventurera. Se había tomado esto demasiado a la ligera. Rina se dio cuenta de esto inesperadamente desde el principio de su carrera. Había aprendido técnicas de combate de su hermano, que era un caballero real perteneciente a una orden de élite. Ella también tenía algunas capacidades propias y había asumido que ganarse la vida en el gremio sería fácil. Pero sus esperanzas pronto se desvanecieron. Durante unos días, Rina aceptó algunas solicitudes simples y medianas, y ahorró el dinero que pudo mientras sobrevivía. Cuando eso también se volvió insostenible, Rina oyó hablar de cierto pueblo llamado Maalps. Con el riesgo de encontrarse con sus padres si se quedaba en la capital, Rina decidió dirigirse a Maalps. Pero ella no tuvo una experiencia muy agradable a su llegada allí. Sus comienzos aquí fueron igualmente difíciles ya que Maalt era un pueblo fronterizo rural. Mantenerse con vida era una lucha en sí misma, ese hecho no había cambiado. Su encuentro con ese no muerto en particular, Rent, fue lo que finalmente puso fin a esos días. Los días que Rina pasó con Rent fueron cortos, pero interesantes. Para Rina, Rent era un espadachín de considerable habilidad. Ella asumió que su apariencia actual se debía a algún tipo de circunstancia especial y desafortunada. Originalmente, había sido un aventurero con el nombre de Rent Faina. Sin embargo, ciertos eventos sucedieron, y él estaba así cuando despertó. Incluso Rina no creyó su historia al principio, pero de alguna manera sabía que este extraño no muerto no estaba mintiendo. Y así sucedió que ella habló, cooperó y lentamente comenzó a resolver los problemas que lo aquejaban. Sintió una sensación de logro, ya que su plan para que Rent ingresara a Maalt había tenido éxito. Sin embargo, Rent inmediatamente sugirió que deberían separarse. Fue un shock para ella. Pero al recordarlo, se dio cuenta de que Rent simplemente la estaba cuidando a su manera. Después de todo, el castigo por conspirar con un no muerto, y finalmente dejarlo entrar a la ciudad, era sin duda severo. Podría ser perseguida, cazada o tal vez algo peor. Fue solo ahora que Rina entendió por qué Rent se había distanciado de ella. Probablemente sintió que no tenía otra opción. No, ella probablemente ya sabía esto, en el fondo de su corazón, en ese momento. Rina simplemente odiaba decir adiós y se negaba a reconocer este hecho. Pero con algo de tiempo entre ahora y entonces, y las enseñanzas de Rent en su mente, Rina apuntó hacia el futuro. Rent había escuchado lo que Rina tenía que decir en su viaje y le había dado muchos consejos. Quizás esa también era la forma en que aquel no muerto la cuidaba. Por ejemplo, le informó sobre lo que podía hacer para salir de su peligrosa situación actual como aventurera. Él le dio instrucciones generales, consejos sobre terrenos de caza útiles, comerciantes de renombre con los que comerciar, métodos de negociación y regateo. Rent le enseñó muchas cosas. Si Rina ponía en práctica sus consejos, estaba segura de que podría seguir ganándose la vida como aventurera. Ella lo creía completamente.
Rina ahora se dirigía al gremio, adoptando un conjunto completamente diferente de comportamientos y motivos. Analizaría cuidadosamente cualquier solicitud dada, y solo aceptaría aquellas adecuadas a su nivel de habilidad. Ya no vería negativamente las aventuras en solitario, sino que haría lo que pudiera. Rina ahora entendió que era imperativo probar su propio valor, demostrar su propia fuerza, antes de pensar en agruparse con otros. También buscó información sobre otros equipos de la recepcionista, así como conocimiento sobre lo que otros equipos buscaban cuando se trataba de reclutar nuevos miembros. Rina había estado trabajando sin este conocimiento todo este tiempo. Su hermano era un caballero, por lo que, por supuesto, no sabía mucho sobre el gremio de aventureros, o la situación general y los desafíos que enfrentarían los aventureros. Todo esto había cambiado tras su encuentro casual con Rent. Lento pero seguro, Rina asumió una variedad de solicitudes, perfeccionando gradualmente sus capacidades de combate. También asistió a talleres organizados por el gremio, para aprender todo lo que pudiera y aprender de memoria lo que absolutamente necesitaba saber. Como resultado, Rina siguió aceptando pedido tras pedido, y su tasa de éxito aumentó lentamente con el tiempo. Eventualmente, llegó un mensaje para ella, preguntándole si pertenecía a algún grupo en particular en ese momento. Un pequeño grupo, compuesto por un chico y una chica, ambos de su edad. Pero ya habían sido ascendidos a clase bronce y supuestamente eran lo suficientemente hábiles en lo que hacían. Uno de ellos era espadachín, y la otra, maga y sanadora. Eran un grupo bien balanceado. Después de una discusión sobre los términos y condiciones habituales, Rina decidió convertirse en su tercer miembro. Espero les haya gustado el video de hoy, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevo video. Hasta el próximo video, gente exitosa.